Si eres amante o te gusta la cultura japonesa, es casi seguro que debes de haber asistido a películas documentales del Japón, así como también debes de haber visto uno que otro anime o manga. Y quizás te hayas preguntado por qué en el anime todos se llaman como San, Chan, Sama o Kun. Hoy te voy a compartir el mundo de los títulos honoríficos japoneses. Hola, soy el Wasabin y estoy subiendo videos del Japón, de sus costumbres, su cultura y muchas cosas más. Adelante, irashai. Entonces, comencemos. El usar los títulos honoríficos es mucho más que una simple formalidad. Es una parte esencial de la cultura y la comunicación en Japón. En este video te explicaré los principales títulos y cuándo usarlos y cuándo no. A diferencia del español, no se acostumbra a dirigirnos a otras personas por su nombre o apellidos a secas. Por ejemplo, en español sería Jaime o señor Jaime, pero en japonés de todas maneras sería Jaime-san. Después del nombre, el título podría ser San, Sama, Kun, Chan, entre otros. Ignorarlos, lo que se dice en japonés el yobi ste, o usarlos incorrectamente puede ser un error garrafal y en una conversación puede resultar hasta insultante para el receptor. Comencemos con el san, que sería el equivalente en español de señor, señora, señorita. Es el más versátil y común, que lo usamos para personas que no conocemos bien, personas mayores, personas de mayor alto grado y sobre todo en situaciones formales. Por ejemplo, el señor Tanaka en japonés sería Tanaka-san. El señor Sato sería en japonés Sato-san. Aquí hay algo importante en los títulos que son utilizados para referirse tanto a hombres y mujeres sin distinción de sexo, siempre en segunda y tercera persona y nunca para referirse a uno mismo. Ahora hablemos de Sama. Este es el más formal de todos. Se utiliza para expresar, mostrar el máximo respeto y reverencia. Por ejemplo, lo reservamos para los clientes, que se les llama Okyaku-sama. También se le utiliza para nombrar a Dios, que se dice Kami-sama, o personas de mayor categoría o rango, como el presidente de una compañía, que se le dice o se le llama Kaicho-sama. El siguiente título honorífico que se utiliza comúnmente y que lo debes haber escuchado muchas veces en los anime y manga es Chan. Este es una forma informal y cariñosa que se usa para niños pequeños, amigos cercanos o incluso para llamar a las mascotas. En español equivaldría casi como el ito o ita. Por ejemplo,
Pedro sería Pedrito. En japonés, Pedro sería Pedro-chan. Juana sería Juanita. En japonés sería Juana-chan. Cuando es una niña pequeña, se le llama, por ejemplo, si se llama Yuki, se le llama Yuki-chan. Y normalmente, cuando ya es adulta, se le llamaría Yuki-san. Cuando se utiliza en las mascotas, por ejemplo, si es un gato y no sabes su nombre, se le denomina o se le llama como Neko-chan. El siguiente honorífico es kun. Es más específico ya que principalmente se utiliza para tratar personas de sexo masculinos de menor edad, jóvenes adolescentes y también entre amigos varones. También se utiliza en el ámbito profesional, laboral, para referirse a los empleados más jóvenes por parte de un empleado de mayor categoría o rango. Por ejemplo, si es Akira, Akira-kun, Kenji, Kenji-kun, Hiro, Hiro-kun. Hay un título honorífico muy importante y que lo debes de haber escuchado muchas pero muchas veces. Es sensei, que literalmente significa maestro, pero que también se usa para referirnos a médicos, abogados, políticos, etc. Personas con gran conocimiento en su campo profesional. Es así que también nos referimos como sensei a novelistas, pintores, poetas, entre otros artistas. Por ejemplo, si es el doctor Kato, tendrías que llamarlo Kato Sensei. Si fuera el abogado Yamakawa, sería Yamakawa Sensei. Entre otros títulos honoríficos también encontramos el senpai, usado en los colegios, empresas, asociaciones deportivas, entre otros. En las escuelas, los estudiantes de cursos o grados superiores son los senpai. En una compañía o empresa, los senpai se refiere a los compañeros de más experiencia, de más antigüedad en la empresa, pero no se utiliza para dirigirse a un jefe. Ahora te voy a explicar cuándo no debes utilizar títulos honoríficos, ya que como lo mencioné al comienzo, al usarlos incorrectamente puede generar o puede sonar ridículo o incluso ofensivo. Lo primero que debes saber o debes tener en cuenta que nunca se utiliza san o sama cuando hablas en primera persona, o sea, hablar de uno mismo, ya que si lo haces sonaría muy ridículo. El segundo punto es cuando te refieres a un familiar tuyo, con una persona externa a la familia. Por ejemplo, cuando hablas con tu profesor y te refieres, por ejemplo, a tu hermana menor. Hermana menor en japonés es imoto, entonces no podrías decirle imoto-san o imoto-sama, solo debes decirlo imoto a secas. El siguiente es cuando estás hablando con un cliente
o persona externa a tu empresa. Y te refieres a un compañero de trabajo, solo menciona su nombre o apellido a secas. Recuerda lo siguiente: la clave es el contexto, lugar y relación que tienes con la persona que interactúas. Para terminar, en el ámbito familiar, cuando estás hablando con una persona que no es tu familiar, se utilizan nombres descriptivos neutros. Por ejemplo, padre en japonés chichi, madre jaja, hermano mayor ani, hermana mayor ane. Esto lo podemos emplear, por ejemplo, cuando hablamos de nuestros padres, de nuestra madre, de nuestros hermanos. Si queremos decir mi padre, diríamos watashi no chichi. Si fuera mi madre, watashi no jaja. Si fuera mi hermano mayor, watashi no ani. Si fuera la hermana mayor, watashi no ane. Sin embargo, cuando el interlocutor se dirige a los propios miembros de la familia o se refiere a miembros de la familia de otra persona, se usan las formas honoríficas: padre otosa, madre okasa, hermano mayor onisa, hermana mayor onesa. Es el caso cuando te refieres al padre, la madre, el hermano mayor, la hermana mayor de la persona con quien estás hablando. En ese caso tendrías que usar anata no otosan, anata no okasan, anata no onisan, anata no onesa. En algunos casos también se puede usar chan en lugar de san o sama. Por ejemplo, padre oto-chan, oto-sama, madre oka-chan, oka-sama, hermano mayor oni-chan, oni-sama, hermana mayor one-chan, one-sama, dependiendo la cercanía o reverencia. Bueno, eso es todo por el día de hoy. Espero que este video te haya ayudado a entender un poco más el interesante mundo de los títulos honoríficos japoneses. No te olvides de darle un like al video, suscríbete, déjame tus dudas o preguntas en los comentarios. Hasta la próxima.